Hoy hablamos de una mentira, una falsedad, algo que ha manchado durante mucho tiempo el Holocausto como un momento de absoluta bestialidad. Porque dentro del Holocausto, de la Shoah, de la persecución nazi contra los judíos, pero también contra las poblaciones de Europa del Este, los polacos, los rusos, los romaníes, los sinti, además de otras categorías de personas consideradas enemigas del Estado nazi. Dentro de todo eso también había espacio para una mentira, y esa mentira tiene un lugar preciso. Se encuentra dentro de la actual República Checa, en lo que alguna vez fue una ciudad modelo, una ciudad fortificada, construida durante el imperio de los Habsburgo y que fue transformada en un lugar de detención, de intercambio y sobre todo, un lugar de la mentira. Hoy hablamos del gueto de Theresienstadt, o de Terezín si lo prefieren. Hoy hablamos de ese lugar que los nazis transformaron en una vitrina, la vitrina bonita, limpia, la vitrina seductora de su plan de exterminio, lo que debía mostrarse a los inspectores de la Cruz Roja, haciendo creer que todo lo que ya circulaba en esa época sobre los campos de exterminio era en realidad la verdadera mentira. En realidad, Theresienstadt era la verdadera mentira, una mentira hecha claramente de engaños, de sufrimiento, de muertes y de episodios absurdos como los artistas o los niños de los cuales hoy queda rastro. Hoy hablaremos precisamente de esto y agárrense bien a la silla o al sillón, porque no será un viaje sencillo por la memoria. La ciudad fortaleza de Theresienstadt, cuyo nombre en alemán significa ciudad de Teresa, fue construida a finales del siglo XVIII por el emperador José II de Habsburgo, diseñada como una estructura militar. La pequeña ciudad estaba rodeada de muros, baluartes, fosos, una ciudad fortaleza. Además, si quieren ver una en Italia, intenten ir al Alto Adigio a visitar Glorenza o en menor medida Brunico. Su estructura cerrada, fácilmente controlable, había hecho de Theresienstadt un lugar ideal, primero para la protección efectivamente de los habitantes y luego, con la llegada de los nazis, para su transformación en un lugar de concentración. Checoslovaquia, que había nacido como un estado nuevo, el primer estado completamente nuevo desde la Gran Guerra, se encontró primero despojada y luego desmembrada entre 1938 y 1939. Nadie había defendido a Checoslovaquia, nadie quería comprometerse en una guerra por los bohemios, los moravos, nadie. Y cuando los nazis toman el control de Theresienstadt, empieza a evaluar su potencial. Y Reinhard Heydrich, uno de los principales organizadores de la solución final, el hombre que pide y obtiene la realización de la conferencia de Wannsee, es quien decide establecer en Theresienstadt un gueto especial. El primer convoy ferroviario llega a Theresienstadt en noviembre de 1941. En ese momento, la ciudad, que ya contaba con pocos habitantes originales, es desalojada de su población y está destinada a ser llenada de deportados, todos judíos, que llegan principalmente de Alemania y de lo que antes era Austria. Las autoridades nazis comienzan a presentar Terezín como un asentamiento judío autónomo. Una mentira vendida a las naciones neutrales como Suiza o Suecia y a la Cruz Roja, que periódicamente pide poder inspeccionar los campos de prisioneros. Terezín en los documentos se presenta precisamente como una especie de pequeño paraíso para los judíos, pero es una gran mentira. El campo está bajo el control total de las SS y no de cualquier rama. La Totenkopperbande, la rama que se encarga de la dirección, administración, organización y gestión de los campos de concentración. A pesar de que algunas áreas de Theresienstadt son pintadas de nuevo, presentadas como si tuvieran cafés, tiendas, incluso un teatro, los judíos son obligados a vivir en condiciones muy duras. Hacinamiento, escasez de comida, falta de atención médica, condiciones higiénicas desastrosas. La pequeña fortaleza, la parte más elevada de Theresienstadt, se utiliza como prisión para torturas, fusilamientos y ahorcamientos. Ahí la Cruz Roja nunca entra. El motivo se presenta como un lugar militar, un lugar donde la Cruz Roja no tiene derecho a entrar. Aquí, esos alojamientos que según los Habsburgo debían albergar aproximadamente a una brigada, a unos cuantos miles de personas, se encuentran sobrepoblados. Familias enteras o grupos son hacinados en habitaciones pequeñas, a menudo sin calefacción, ni hablar de la higiene o la privacidad.
El hambre es una de las principales causas de sufrimiento. Las raciones que se distribuyen siempre son insuficientes y de pésima calidad. La sopa está aguada, el pan es duro o está lleno de gusanos. Muchos deportados logran sobrevivir por un tiempo gracias al mercado negro o compartiendo la poca comida disponible. Una de estas ex deportadas, Ruth Kugler, recordó: siempre teníamos hambre. El hambre se volvía un pensamiento constante, algo que ocupaba todo, obviamente, en la mente. Y luego están las enfermedades: tifus, tuberculosis, disentería. Quien se enferma tiene un 90% de probabilidad de morir. Los cuerpos de los muertos son transportados diariamente al crematorio construido fuera de las murallas de la ciudad. Otro de los sobrevivientes, Leo Strauss, escribió mucho tiempo después: cada día veíamos a personas colapsar de repente, demasiado débiles para seguir siquiera caminando. La muerte se volvió una presencia normal en Theresienstadt. Lo que se suponía que debía ser el gueto paradisíaco era en realidad una infantilidad, un infierno en la tierra rodeado de una enorme mentira. Según los historiadores, alrededor de 35,000 personas murieron en Theresienstadt, ahí en el gueto, pero las víctimas son muchas más. Porque a partir de la primavera de 1942, después de la conferencia de Wannsee, Theresienstadt se transforma en otra cosa. Es un campo de tránsito hacia la muerte. Los transportes llegan desde lo que antes era Austria, de toda Alemania, se detienen, descargan, se realiza una selección. Y la selección lleva a los detenidos. Cada uno tiene un nuevo campo. Algunos van a Auschwitz, otros a Treblinka. Los judíos y los alemanes en particular son cargados y enviados a Riga, a morir lejos en el Ostland, los antiguos estados bálticos ocupados. Theresienstadt se define por un lado como la necesidad del régimen nazi de presentar una mentira amable, positiva y atractiva. Por otro lado, de almacenar a los últimos excombatientes judíos, a los antiguos grandes representantes de la inteligencia judía, los últimos exbeneficiarios de los ya desaparecidos beneficios legales. Y por otro lado, como un campo de clasificación, como si fueran ganado. Una escritora, la escritora Helen Adler, definió el gueto como una sala de espera del infierno. El convoy llegaba. La carga era arrojada a la acera. Se hacía la selección. Algunos partían en otro tren, otros se quedaban unos días más, aún con la esperanza de sobrevivir. ¿Quién se quedaría ahí mucho tiempo, pero no podía saberlo? ¿Quién, apenas bajaba del tren, subía de inmediato a otro tren, a otro, hacia otro destino? Un clima de angustia constante. Nunca se podía saber lo que realmente iba a suceder, pero como decíamos, Theresienstadt también es el lugar de la mentira. Cuando se autorizan las visitas de la Cruz Roja, antes de que lleguen los inspectores, el campo es remodelado a través de una obra de maquillaje. Las fachadas se vuelven a pintar con colores vivos. Incluso se plantan parterres de flores. Se abren tiendas que no existen. Se organizan conciertos. Miles de prisioneros enfermos o desnutridos son deportados a Auschwitz para la ocasión, solo para evitar que se vea el hacinamiento. Todo era una farsa, habría dicho Benjamin Murmenstein. Una representación construida para quienes no sabían que era Theresienstadt. A su llegada al campo, los inspectores de la Cruz Roja ven a los niños cantando, personas paseando y escuchan música. Se dejan engañar por lo que no es más que una puesta en escena, incluso bastante macabra. Los nazis, casi divertidos por todo esto, llegan a filmar una película, un pequeño documental, para difundirlo en el extranjero, en los países neutrales. Para mostrar cómo Theresienstadt es, en el fondo, una comunidad serena, organizada, tranquila. Nada que ver con los rumores que circulan sobre las persecuciones, las ejecuciones sumarias de los Einsatzgruppen o cosas peores. Todavía no se sabe nada de las cámaras de gas de los crematorios industriales, todavía no se sabe nada. La crueldad de la manipulación es extrema. Muchos de los prisioneros utilizados en la película, apenas terminadas las grabaciones, son deportados y asesinados. No debe quedar rastro ni siquiera de quienes participaron, aunque fuera a la fuerza, en la mentira. Pero a pesar de estas condiciones terribles, en Theresienstadt, gracias a la presencia de músicos, escritores, poetas y maestros, ocurre una especie de resistencia moral interna. No hay fuerza física para oponerse a los abusos, como sucedió en Sobibor o en otros campos. Por cierto, pueden encontrar el video sobre la revuelta de Sobibor en el canal. Se prefiere una supervivencia moral, una resistencia cultural. Victor Ullmann, Pavel Haas, Gideon Klein son algunos de los compositores que fueron deportados a Theresienstadt. Sobre esto, Ullmann escribió: «No nos sentamos a llorar a orillas de los ríos de Babilonia.
Nuestro deseo de crear arte en Theresienstadt era proporcional a nuestra voluntad de vivir. En el gueto también se presenta una ópera para niños, se llama Brundibar, compuesta por Hans Krasa. Es una ópera que cuenta la historia de dos hermanos que junto con sus amigos logran derrotar a un tirano. Y no hace falta mucho para entender quién era ese tirano. Solo los guardias alemanes miran, se ríen, se burlan, sin entender lo que realmente sueñan los prisioneros. Uno de los aspectos más complejos de esta historia tiene que ver con los aproximadamente 15.000 menores que pasaron por Theresienstadt. Y de estos 15.000, solo unos pocos cientos sobrevivieron. En el gueto, algunos adultos intentaron proteger a los más pequeños organizando clases clandestinas y actividades recreativas, sorteando las dificultades. Incluso las prohibiciones nazis de enseñar a leer y escribir. Un maestro llamado Friedel Dicker Brandeis animó a cientos de niños a dibujar y pintar. Esos trabajos permanecieron y son un testimonio poderosísimo. Dibujos de casas llenas de sol, árboles verdes, cielos despejados. Otros animaron a escribir poesía. Así, los poemas son otro testimonio. Hay uno que dice, la mariposa no vive aquí, en el gueto. Imaginen la mariposa. Con su extrema delicadeza y fragilidad, la mariposa se convirtió en el símbolo de la libertad negada a los niños de Theresienstadt. Otra sobreviviente, Helga Weiss, recordó: dibujábamos lo que veíamos, el hambre, el miedo, los transportes. Es nuestra manera de conservar la verdad. Theresienstadt, por voluntad de Reinhard Heydrich, también es el gueto para los ancianos. El gueto modelo en el que llevan a los viejos a morir con dignidad. Así se dice en Wannsee, pero no existe esa dignidad. Todo es una puesta en escena, todo es una mentira. Hay que esperar hasta mayo de 1945, los primeros días de mayo, cuando el campo finalmente es alcanzado por la Cruz Roja Internacional, que se da cuenta de las mentiras que se habían contado antes, y posteriormente por el Ejército Rojo. Los sobrevivientes que salen del infierno, o mejor dicho, de la antesala, de la sala de espera del infierno de Theresienstadt, ya no reconocen lo que está afuera. Familias enteras habían sido exterminadas. Esas ciudades ya no existían. Incluso después de la liberación, muchos prisioneros mueren a causa de enfermedades, de la debilidad extrema. Pero también hay quienes se dejan morir porque ya no encuentran una razón para seguir adelante. El fin de la guerra no ha borrado los traumas sufridos. El sentimiento de culpa por haber sobrevivido en comparación con los compañeros de sufrimiento devora por dentro a todos los prisioneros que en mayo de 1945 salen de Theresienstadt, que hoy es uno de los principales memoriales europeos dedicados a la Shoah. Las casas, los cuarteles, el crematorio, el cementerio, la pequeña fortaleza son museos que conservan documentos, fotografías y testimonios. Visitar Theresienstadt significa entrar en contacto con una historia que no solo tiene que ver con el pasado. El gueto muestra hasta dónde puede llegar la propaganda, la deshumanización, el odio racial y la voluntad de mentir. De un estado totalitario que no busca otra cosa más que la destrucción de todo lo que no le agrada. Los testimonios de quienes sobrevivieron siguen siendo una parte fundamental de la memoria, porque no cuentan solo el sufrimiento, sino también la resistencia humana, incluso espiritual, incluso en condiciones extremas. La resistencia en Theresienstadt sigue siendo una advertencia universal. Sus muros, hoy en día, recuerdan cómo la civilización puede ser arrasada por la barbarie. Cuando la indiferencia toma el lugar de la responsabilidad moral, cuando lo que consideramos justo y correcto es dejado de lado. Cuando la mentira encubre los crímenes, cuando el sufrimiento de mujeres, ancianos y niños es explotado con fines viles para contar una mentira. Para hacerle creer al mundo entero que la voluntad de borrar etnias enteras de la faz de la tierra es solo una sugestión, algo contado por otros. Que no está ocurriendo, cuando en realidad precisamente desde Theresienstadt partían los convoyes de la muerte, con destino a los campos de exterminio, con destino a los verdugos. Abastecían esa cadena continua de montaje de la muerte, que había sido decidida en las altas esferas, en Berlín, y que tenía un núcleo vital, esencial. Precisamente en la que había sido una ciudad fortaleza de los Habsburgo y que había perdido su función para convertirse en un lugar de sufrimiento, de hambre, de enfermedad y lo que es peor de todo, de una vergonzosa mentira.